seguramente en este pilar que es la gastronomía. Entonces es como traer aquí chefs franceses, destacar la gastronomía americana a través de su tradición, que son las cocineras tradicionales, pero el lado contemporáneo, que como lo vimos hoy, esas estudiantes americanas, joven chefs, trabajan el producto nacional, pero con un concepto contemporáneo. Entonces es como fomentar y llevar a cabo también toda esta gastronomía en Francia, porque estamos trabajando en Francia la creación de un proyecto con las autoridades de Dordogne, que es un proyecto de crear un espacio franco-americano que abarca todo el aspecto de capacitación sobre el tema de la gastronomía. Entonces vinieron este verano, el verano pasado estaba el chef jurado, que tuvo la posibilidad de hacer una práctica de 3 meses, 2 meses en Dordogne y 1 mes en el Liceo de Biarritz. Sí. Y la ganadora de este año irá a Biarritz también y hará también una práctica en Francia. Entonces es poco a poco llevar experiencias mutuas y desarrollar un programa que queremos hacer que vamos a lanzar con el Estado de Guerrero, es el envío de estudiantes en Francia en práctica. Entonces eso es muy interesante, nos va a permitir de difundir la gastronomía americana en Francia a través de estudiantes. Después de aquí, ¿a dónde van a ir? Entonces vamos a Acapulco. Entonces tenemos un evento que se ha dirigido a la prensa que se llama Goût de France. Donc, Goût de France es una iniciativa del gobierno francés que ya tiene 5 años. Este jueves 21 de marzo se va a llevar una cena en 33 países, en 5.000 restaurantes al mismo tiempo. Nosotros lo vamos a hacer por primera vez en Acapulco, en el Club de Yates. Sí. Se hará, creo, en 30 restaurantes más en todo el país. Habrá otro en el estado de Guerrero, que es Angustina, en Zihuatanejo, que va a ser también una noche dedicada a Good France. Eso es el primer evento. Enseguida tendremos una conferencia el viernes que abrirá una película que es Los sabores del palacio. Esta conferencia va a hablar de experiencias y desafíos de la mujer en el mundo de la gastronomía. Y esta película francesa, que mucha gente que le gusta la gastronomía conoce, trata de una cocinera tradicional francesa que se convierte poco a poco a una chef del presidente de la República. Y entonces es para ilustrar el debate que tendremos justo antes. Y luego tenemos en esta noche una muestra gastronómica dada por la Alianza Francesa de Acapulco y cocineras del estado de Guerrero y de Oaxaca. Y un cóctel y un DJ que estará aquí porque queremos que muchos estudiantes acuden a este evento de DJ que está conocido en Acapulco, que se llama, de una agrupación que se llama Tropicalia, y esperemos que haya este encuentro, que los estudiantes acuden a estos eventos y que podemos poco a poco extender y que sea más numeroso este tipo de actividad. Y para culminar el evento, el 23 de marzo en el Ciros, que es un nuevo lugar que está arriba de un hotel famoso que se llama Casablanca, en la zona tradicional, tendremos aquí la premiación de este concurso. Sí. Luego tendremos una muestra gastronómica con el chef Florent Branchu, francesa. Otra vez las cocineras tradicionales que nos darán propuestas nuevas y un concierto de música francesa con Folie Musette, y vamos a terminar con un espectáculo circense que se llama Amour de Lumière, que es todo como malabares, show con fuego. ¿Como tipo Cirque du Soleil? Sí, en pequeño. Okay. Son jóvenes que tratamos de cada año de apoyar también, que son de Acapulco. Entonces van a estar ustedes dentro del tianguis turístico. No, el tianguis turístico empieza el 7 de abril, entonces ya todo está listo. Acapulco está listo para recibir uno de los mejores tianguis, creo que va a ocurrir en Acapulco. Han trabajado mucho para llevar a cabo este evento, entonces el 7 de abril va a empezar el tianguis. ¿Van a tener actividades dentro del tianguis ustedes? ¿Cómo? ¿Ustedes van a tener actividades dentro del tianguis turístico? No vamos a tener actividades, pero vamos a estar presentes siempre para encontrar las personas, para fomentar la elaboración entre Francia y México, y en particular con el estado de Guerrero, que es nuestra base para nosotros. Muchas gracias.